Entonces, pues, es un buen momento, la verdad es que sí, es un buen momento. Momento interesantísimo. Sí, señor. Voy a poner un slide a propósito de eso, ¿sabes? Hice una presentación con la Asociación Mexicana de Investigación y les presenté un estudio que hice. Espérate a ver si lo encuentro aquí en rapidez porque fue la semana pasada. A ver si lo tengo acá. No. A ver, ¿dónde lo tengo? Creo que aquí está. Sí, voy a ponerte aquí uno. Listo. Voy a procurar ponerles ejemplos reales. Obviamente disculpándome con los que se sientan cercanos a cada caso. Ok. Bueno, son las 4:30 en punto. Veo ahí a Juan Carlos Peña. Sí, ahí está. Son las 4 en punto, las 4:30 en punto. Tenemos 8 personas en la sala. ¿Empezamos o quieres esperar un ratico? 5 minutos más. Lo que tú consideres pertinente. Bueno, entonces, pues empecemos. Pero dame un segundo, me voy a poner unos audífonos. Bueno, listo. Listo. Listo, bueno. Ahora Entonces, sí, cuando digas. empecemos. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta conferencia que damos a través del coloquio permanente virtual Comunicación y Más, que ofrece la maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Santiago de Cali. Empezamos pues con este programa, con esta actividad, con este coloquio, desde el 7 de abril y desde entonces todos los miércoles estamos haciendo una conferencia en los que estamos trabajando temas relacionados con la comunicación estratégica, todo lo que nos permite nutrir ese esquema pues de trabajo con las comunidades, con los proyectos, con los objetivos para lograrlos. Entonces, pues hoy tenemos invitado, hoy miércoles 3 de junio, tenemos invitado a Jorge Aguilera. Él es comunicador social de la Universidad Sabana de Bogotá, especialista en gestión universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, también de Bogotá, y magíster en psicología organizacional de la Universidad Católica de Colombia, de Bogotá también, y doctor en comunicación organizacional de la Universidad de Málaga, España. Es asesor estratégico y docente con más de 20 años de experiencia en temas de comunicación estratégica, ciudadanía digital, gestión del cambio y gestión de crisis. Hace parte del grupo de investigación en comunicación digital de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC,
e integra el directorio de investigadores en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación reconocidos ante Colciencias, hoy Ministerio de las Ciencias, en Colombia. Es autor también de los libros Gerencia Integral de Comunicaciones, El Factor Proactivo y recientemente Gerencia Integral de Comunicaciones 2, en los que aborda la gestión del cambio organizacional desde la comunicación y la inteligencia emocional. Entonces, pues le damos la bienvenida a Jorge Aguilera y le agradecemos infinitamente pues este aporte, el que se haya unido a este coloquio Comunicación y Más para compartir sus saberes, para compartir sus experiencias y bueno, y también le damos la bienvenida a todas las personas que entraron, que están entrando. Tenemos gente, me dice Jorge, que tenemos ¿qué se le hizo? A Juan Carlos Peña. Juan Carlos Peña, de Santa Cruz de la Sierra. No, el nombre de la universidad, la UPSA, ¿me dijiste? UTEPSA. Eso, qué pena, UTEPSA. Saludo para Juan Carlos Peña de la UTEPSA. Bienvenido. Santa Cruz de la Sierra, un lugar bellísimo. Ok, bienvenido. Y bueno, tenemos gente de Popayán, de Cali, de Bogotá, y ahí van llegando. Entonces, bienvenidos todos, bienvenido Jorge, y de nuevo, pues mil gracias por aceptar esta invitación. El escenario es tuyo, el escenario virtual es tuyo. Bueno, también quiero agradecer, pues por supuesto, a todos los asistentes interesados en este tema, a Paulita Mayor, que nos hizo el contacto acá con Luz Ángela para poder llegar a este ejercicio. Pau, muchísimas gracias. Listo, entonces voy a compartir pantalla y sin más, atacamos. Vamos a ver si comparte. Luz Ángela, ¿se está viendo mi pantalla? Hazme señas, por favor. Sí, sí, sí. ¿Listo? Sí. Entonces nos fuimos. Esperemos que este tema les divierta, les dé buenos datos, los entusiasme a iniciar procesos de investigación y acercarse a este tema de estrategia en comunicaciones. Bueno, uno de los temas que hemos visto más recientemente y quienes trabajamos en tema de estrategia y puntualmente quienes trabajamos en gestión de crisis y aún más puntualmente quienes trabajamos en defensa en situaciones de crisis, es decir, en defender personas e instituciones de ataques a la reputación, pues este va a ser un tema clave, el tema de fake news y guerras de cuarta generación. Viene primero un anuncio comercial, ahí con el permiso de Luz Ángela. Los invito a que se unan a estos grupos de Facebook. Fake news y guerras de cuarta generación. Ahí van a encontrar mucho contenido de esto que les voy a hablar, noticias casi diarias. Taller de crisis, también otro grupo en Facebook donde subo muchos ejemplos. La estrategia de comunicaciones, indicadores y métricas en comunicación. Esto es muy para los que están contratando ahorita en los departamentos de comunicación que están enloquecidos con el tema de redes y dicen, no, necesitamos es alguien que nos saque las métricas. Bueno, ahí hay un grupo de métricas y de metodología de métricas que les puede ser de mucha utilidad. Y a los juiciosos, a los mañoños, a los que le cae muy bien a Ángela porque son juiciosos, libros comunicación organizacional. Ahí tengo unos 3,000 libros en PDF gratuitos, pero además también anuncio permanentemente lanzamientos de documentos de investigación y demás. Entonces ahí procura uno estar como al día. Muy bien, comencemos con algunos conceptos básicos. Información, aquí hay un tema que nos retó en los años 90 y fue el cambio de concepto que se venía trabajando en la comunicación desde los años 60. Desde los años 60 veníamos trabajando un enfoque dentro de la escuela de David Berlo sobre la relación entre información y comunicación, en donde información era si yo transmitía un mensaje y no se lograba un efecto, y si sí se lograba un efecto en el receptor, pues había yo logrado comunicarme. Ese concepto cambia en los años 90 producto de la relación que surge entre la escuela de sistemas y los modelos cibernéticos, es decir, con el desarrollo de la computación.
que ya va a tener en los años 90, pues ya toda una consolidación que venía trabajándose también desde los años 60, pero ya empieza a trabajarse con un modelo conversacional. Y entonces ahí voy a tomar a un autor que se llama Moulton Melsner, en un documento que se llama La información recurso fundamental de la gerencia. Entonces él nos va a decir ahí que básicamente información es darle sentido a un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque en la teoría de sistemas, el núcleo de la información es el dato. Cuando yo tengo un dato y tengo un cúmulo de datos, si yo logro darle sentido a la relación entre los datos, estaré informando. En ese sentido, pues, ¿qué sería desinformación? Desinformación tiene que ver con guiar al error al receptor del mensaje al interpretar mal los datos. Y eso sucede básicamente por dos condiciones. O impericia, es decir, la persona no es hábil para interpretar, ni tiene el criterio ni el conocimiento para interpretar la relación entre los datos, o cuando hay una intencionalidad. Es decir, la persona entiende muy bien la relación que hay entre los datos, pero al receptor le hace llegar un sentido diferente de interpretación de esos datos. Entonces ahí vamos a hablar de una intencionalidad. Y entonces me voy hacia el lado de Heidegger, Martin Heidegger, sobre el tema de la conceptualización de la verdad. Si vamos a hablar de la mentira, pues debe haber un elemento clave sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces ahí viene una discusión muy interesante. Les recomiendo la revista de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional sobre la verdad. Es un tratado enorme, muy interesante, muy enriquecedor y una excelente lectura de pandemia. Básicamente nos va a decir que hay que diferenciar la realidad de mi percepción. Es decir, uno de los primeros componentes que la persona debe tener en cuenta es que lo que tiene en su cabeza es una percepción de la realidad, no la realidad misma. La realidad es exógena, está fuera a él. Por tanto, la percepción es apenas una parte, es una lectura suya. De ahí que tiene que ver con que es una lectura subjetiva. En ese sentido, pues la verdad, para ser verdad, esa interpretación, esa lectura de la realidad, debe objetivarse. Y esa objetivación tiene una labor fundamental, porque significa que usted va a necesitar de otros para poder verificar. Usted va a tener que contrastar su objetividad, su subjetividad con otras subjetividades. Y ahí es donde usted va a procurar acercarse a la lectura de la realidad. Entonces, usted necesita de otros para objetivar, pero también necesita de unos métodos. Hace unos días en una conferencia en una universidad también me preguntaban la importancia del periodista. Esa es la importancia del periodista. El rigor periodístico tiene que ver con la labor de objetivar las subjetividades de las personas, de los testigos de un hecho. Ahí es donde es necesario el periodista, y más ahorita en tremenda infodemia, en la cantidad de información, la gran importancia del periodista va a estar en su habilidad para objetivar la verdad, para dar una lectura y una suma de las subjetividades que le permita a la persona acercarse a una lectura de la realidad precisa. Ahí es donde viene la objetivación. Pero también va a tener un tema muy importante, con un punto que les voy a tocar más adelante, que tiene que ver con la historia. La historia es la objetivación de las subjetividades. En Colombia existe la Comisión de la Verdad. ¿Qué hace la Comisión de la Verdad? Entrevista a un montón de testigos, de víctimas, de personas que estuvieron o fueron partícipes en un proceso y a partir de allí describen el suceso. Ahí vamos a hablar que pasamos de la memoria subjetiva, de lo que recuerda cada persona, a un hecho objetivo, que es la historia del país, un hecho histórico. Sin embargo, la verdad es dinámica. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, y es que la verdad tiene un momento histórico. Por eso es que, por ejemplo, uno de los temas claves en el desarrollo de la verdad tiene que ver con la verdad judicial. La verdad judicial es la que establece un juez a través de unos testigos, unos peritazgos, unas mediciones, una evaluación, una recogida de pruebas, y sobre eso su autoridad, la autoridad que le da su cargo por su conocimiento, él establece un juicio y establece cuál es la verdad en un momento histórico. Les voy a poner un ejemplo que se lo puse precisamente a un profesor en el conversatorio que les comento. Yo le decía, imagínense que acusan a este profesor de paternidad irresponsable.
y resulta que le aparece una demanda en Titiribí, y él dice, pero si yo ni conozco Titiribí. Y entonces le hacen todo un juicio y el juez resulta que sí, que pues, resulta que las personas describen a una persona que se ajusta a su descripción, su ropa es muy parecida, hay imágenes, y lo culpan. A los 2 años aparece casi que el hermano gemelo, separados al nacer, y dice, yo fui el que tuvo que ver con la niña, él no fue, fui yo. Entonces, ante los nuevos hechos, pues se debe revisar el juicio porque si bien se tomó una decisión con la información que estaba disponible, hay un elemento posterior, hay nueva información que hace que esa decisión se revise. Y entonces ahí es donde vamos, en un ejemplo como esos, es que vamos a ver que la verdad tiene un momento histórico. Es dinámica. Muy bien, ya con esas salvedades, entonces voy a pasar al tema de verdad jurídica y estado de opinión, que esto es un tema en donde el año pasado intentaron meternos ahí. Un señor muy particular decía que realmente a él lo deberían juzgar era por el estado de opinión, no por la verdad jurídica ni la verdad judicial. Es decir, la ley no importa, lo que importa es lo que piense la mayoría. Pues fácilmente usted puede engañar a la mayoría, no porque muchas personas estén de acuerdo, significa que están diciendo la verdad. Y muestra de ello son los terraplanistas. Este movimiento que esté revivando la creencia de que la Tierra es plana, pues sí, pueden que muchas personas crean eso, pero pues cuando usted va a hacer unas pruebas prácticas científicas, dice, pues no, es redonda, ni modo, hasta ahora que no han mochado nada, pues la Tierra es redonda. Y entonces así mucha gente crea algo, pues no significa que sea verdad. Y entonces ahí es donde viene la metodología de la verdad jurídica, donde se establecen unos peritazgos, unos testigos, una autoridad que debe revisar la metodología con la cual se está reuniendo la prueba para establecer cuál es la verdad en un momento histórico. Y ahí viene un tema muy curioso, que también les voy a mostrar. Esa autoridad debe tener criterio y credibilidad. Por eso quienes pretenden zafarse de la justicia atacan la credibilidad y el criterio de los jueces. El próximo martes de pronto los invito a un conversatorio que vamos a tener con unos abogados criminalistas sobre cómo cuando hay ciertos abogados que ven que su cliente no tiene salida jurídica, es culpable a todas luces, su propuesta es desarrollar una cosa que se llama estrategia litigio estratégico. Y es armarle escándalos al juez, armarle escándalos al testigo, desprestigiar al magistrado, desprestigiar a la institución que lo va a juzgar, y con eso pretenden poner el duda al juicio o al menos detenerlo o intimidar al juez para que no pueda tomar una decisión judicial. Muy bien. Aquí les voy a contar esta historia, vamos entrando en la conferencia. Resulta que después del proceso de paz, después del plebiscito del proceso de paz por allá en septiembre de 2016, se generó mucha información falsa. Yo creo que el país no estaba preparado para semejante cantidad de información falsa. A propósito, anuncios comerciales. Esta semana Colombia Check, que es un verificador de noticias, cumple años. El fundador de Colombia Check decidió fundar Colombia Check por la cantidad de información falsa que se había generado en el proceso de paz. Y este año cumple, de hecho Colombia Check cumplió años hace como 3 días. Pues van a sacar un informe de las noticias falsas, de la información falsa que circuló durante el proceso de paz. Yo los invitaría a estar muy atentos a este documento porque creo que es de una riqueza histórica y de comunicación impresionante. Pues casi que paralelamente a ese proceso, después de que sucede todo este tema de información falsa, pues yo también decidí a partir de enero empezar a seguir las cuentas de Twitter que generaban y que eran acusadas de generar información falsa. Parte de lo que les voy a mostrar es el resultado de esta investigación. Hasta marzo del año pasado, es decir, más o menos hace un mes y medio, perdón, hasta marzo de este año, hace un mes y medio, reuní 7,000 trinos de información falsa, 7,000. Y ya analizándolos y poniéndolos en orden, más o menos esta es la estructura con la cual funcionan este tipo de estrategias de información falsa. La primera parte, el hecho sí existe. Hay un hecho que es real, pero los datos de interpretación del hecho no lo son. El hecho sí es cierto, pero la forma como lo están interpretando no lo es falsa, es errónea. 2, el hecho no existe, nunca pasó, y por tanto toda la información que han generado en torno a él también es falsa. 3, arman el hecho, construyen un hecho para a partir de eso
generar información. Sin embargo, el hecho, al ser un montaje, pues toda la información que es generada a partir de él es información falsa. Para que lo recordemos, por ejemplo, en el punto 2, para dar claridades. Aquí un director de noticias de una emisora se inventó una reunión entre Uribe, Pastrana y Trump en Mar-a-Lago, en el campo de golf de Trump. La reunión nunca existió y sin embargo los medios, pues cuando vieron que un director de noticias de una emisora muy conocida, pues resultó diciendo eso, pues todos se pegaron a hablar de la tal reunión. Pues la reunión nunca existió. De hecho, terminó costándole el puesto a este señor, que ahorita es pues el asesor de comunicaciones de Palacio. Pero ahí van a suceder ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve, digámoslo así, la estructura, cómo van a armar la mentira, pues la idea es dar a conocer la mentira. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, arman un ecosistema de información falso. Cuando empecé a seguir estas cuentas que divulgaban información falsa, pues me di cuenta que la tomaban de unos sitios aparentemente de noticias. Pues resulta que esos sitios son sitios de información falsa. Se dedican a mezclar noticias ciertas con falsas para generar credibilidad, pero básicamente son sitios, incluso son sitios ideológicos, es decir, su compromiso no está con la verdad, su compromiso no es informarle la verdad a la ciudadanía, su compromiso puntual es establecer una ideología en la ciudadanía. Eso es una cosa muy diferente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el sitio web genera información falsa, la noticia es sobre algo inexistente que es falso, y muchas veces el esquema de perfiles que están compartiendo la noticia también son falsos. Los invito a ver una conferencia que está en mi página de Facebook. El lunes pasado entrevisté a 2 cazadores de fake news, 2 personajes europeos que se dedican a cazar estos grupos que generan información falsa. Ahí explican buena parte de esta metodología de los bots, de las cuentas falsas, de cómo engañan la opinión pública, de cómo generan tendencias, pero pues todo eso es inflado. Son 10.000 cuentas que se manejan desde un ordenador. Es un software que tiene números de teléfono, usted ni siquiera necesita el teléfono y generan un montón de información falsa. ¿Por qué se generan las noticias falsas? Esa es una pregunta que discutimos hace unos días también con una universidad. Y vuelvo al tema que les mostraba ahora, con el tema de desinformación. Hay una parte que puede ser accidental, y eso tiene que ver mucho con el nivel de premura, la inmediatez, el periodista que no tiene mucho tiempo para poder revisar lo que está compartiendo o enviando, entonces puede equivocarse. O hay un mal proceso periodístico. Su técnica periodística, su técnica para verificación de información es bastante débil. Entonces se le pasa información falsa. Ahí les pongo ese documento que les recomiendo. Es un libro pequeñito, pero es para más o menos así que uno diga qué pena con ese señor. Es un libro de Ryan Holiday, que es como un asesor de comunicaciones, un asesor de relaciones públicas realmente, que montó unas páginas de información falsa con foros y un montón de cosas, y desde esas páginas le mandó un montón de información a periodistas, pero de todo tipo de disparates. O sea, por ejemplo, el Centro Holandés para el Desarrollo de la Genética Docente, una cosa así. Y mandaba datos, y pues el periodista con la falta de tiempo, pues miraba que si existía la página, que si existía un sitio, y terminaba dando a conocer el boletín de prensa. Pues resulta que este señor los puso a decir un poco de mentiras. Como al año fue y los reunió y les mostró que todos los boletines, todas las notas que han generado eran completamente armadas, y eran información falsa que estaba cruzando fácilmente sus filtros para revisar si la información era cierta. Entonces, esa es una lectura gozona y muy sencilla para que vean cómo funciona esto. Confía en mí, estoy mintiendo, de Ryan Holiday. O la otra es cuando la noticia falsa se genera con toda la intención. Ahí los invito a que vean muy bien este rostro. El señor se llama Steve Bannon. Fue el genio detrás de la información falsa de Cambridge Analytica. Él construye realidades a partir de cálculos con algoritmos. Entonces lo que hace es identificar las tendencias de consumo de la persona cuando usted pone like,
cuando usted abre una página, y sobre esas lecturas de algoritmo, él empieza a decir a usted, a contarle historias. Les voy a poner un ejemplo para que lo vean hoy, esta misma noche incluso. Cuando la Organización Mundial de la Salud criticó a Trump por la demora en la toma de decisiones y por ciertos riesgos que tomó en las decisiones, Trump salió a decir que lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud era comunista. Y ustedes empezaron a ver un montón de sitios y un montón de perfiles compartiendo el tema de que la Organización Mundial de la Salud era comunista. El señor que arma eso es ese señor que está ahí, se llama Steve Bannon. Es como el gerente de la sala de información falsa de Trump. Y es gigantesco. El impacto que tienen las campañas de este señor son del orden global, porque además tiene personas repitiendo en los países, tiene personas que repiten la información y la vuelven, le dan un enfoque local. Entonces, ¿qué está detrás de la intencionalidad? Pues que está voluntariamente manipulada y falseada, o sea, la persona lo hace adrede. Ahí vamos a tener dos enfoques. O hay un interés económico, es decir, le están pagando a una persona para que construya información falsa, o hay un interés ideológico. Hay un tema en donde desean alterar la percepción de la realidad porque hay una ideología que quieren establecer ahí detrás. Y entonces en esos escenarios vamos a tener el sicariato reputacional. Sicariato reputacional son personas que contratan puntualmente para destruir la reputación de alguien. Puntualmente lo hacen para eso. Y generan información falsa. Por ejemplo, este señor salió a decir que Michelle Obama era hombre. ¿Y por qué salió a decir eso? Pues porque Michelle Obama está teniendo un alto nivel de aceptación en las encuestas de Estados Unidos. Ustedes saben que ellos están previos a un proceso electoral. Entonces ahí van a salir ese tipo de cosas y que incluso son de un nivel de absurdo impresionante. Pero pues la persona le construyen un ecosistema de información falsa. El ecosistema va con que parte de la información va por WhatsApp, entonces la familia lo habla, usted va para su casa, abre su Facebook o pone su Google y empieza a buscar el tema, y tan pronto usted lo busca, el algoritmo lo detecta y empieza a llenarle su Facebook de esa información. Entonces usted dice, no, confirmado, es cierto. No, usted está metido en un ecosistema de información falsa que está buscando quién está interesado para venderle toda la información. Y sobre eso usted queda tramadísimo en temas que son absolutamente absurdos. El otro punto es la extorsión informativa. En la extorsión informativa, básicamente lo que hacen es presionar a través de información que montan en sitios digitales, presionar a jueces, presionar a empresarios, incluso presionar a periodistas. Ahora les voy a mostrar un documental donde pueden ver cómo ha sucedido eso. Y básicamente es o pedirle plata a la persona o pedirle que tome decisiones a favor de alguien, ¿sí? Entonces obtienen fotos privadas, lo que sea, y le dicen al juez, usted no puede juzgar a esa persona, o le dicen al periodista, no siga diciendo eso, o vamos a divulgar sus fotos. Entonces, ahí ya el tema no es destruir la imagen de la persona, sino extorsionarla. Libretos, a mí me gusta mucho citar, yo soy medio gomoso para la lectura, entonces siempre procuro pues, informarle a la gente dónde puede encontrar material agradable. Incluso tengo una práctica en el aula de clase, y es que a cada alumno le doy un libro diferente. Entonces, mi idea mucho es de la construcción de conocimiento a través de la co-creación. Entonces, cada quien con libros diferentes, pues tiene puntos diferentes para aportar, y eso genera que la discusión sea bastante agradable. Entonces, aquí les pongo, a mi modo de ver, libros claves. Martin Van Cleaver es el creador del término guerras de cuarta generación. Lo que estamos viendo en este momento es que las fake news no son un elemento suelto, no son un elemento que simplemente surge, no. Las fake news hacen parte de una metodología de estrategia que se llaman guerras de cuarta generación. Son guerras reputacionales. ¿Qué hacen con eso? Pueden atacar países, pueden atacar personas, pueden atacar sectores de la población, pueden atacar, bueno, en fin, donde deseen atacar la reputación o la credibilidad de algo, de alguien, ahí van a estar. Entonces ahí aparece cómo es el tema de guerras de cuarta generación. Ahí está la descripción clara. Hay otros dos libros en español que los están viendo ahí, el de Olmedo Vázquez y el de Carlos Delgado. Después vienen tres que les sugiero, especialmente el de Wargame, de la información y la guerra,
sobre cómo se montó la estrategia de información falsa para invadir Irak. El profesor Alejandro Pizarroso, que también por ahí sobre este tema le hice una entrevista en mi fanpage y la pueden ver, muy, muy querido además, tiene como 40 libros sobre estrategia y propaganda. Estos dos me parecen de los más interesantes, especialmente el más oscurito de Nuevas Guerras, Vieja Propaganda, porque describe una metodología repetitiva antes de las guerras. Entonces, antes de las guerras, CNN dice que hay armas de destrucción masiva, dice que hay un dictador, dice que se violó la democracia, y empiezan a generar un montón de excusas para poder generar acciones militares. Pero cuando van a ver, pues la estrategia de comunicaciones es la parte previa al conflicto bélico directo. A partir de eso, y eso se lo súper recomiendo, es ese librito blanco que ven ustedes al lado derecho en la esquina de abajo. Acaba de salir en Argentina, se llama Guerras Híbridas. Ahí van a ver ustedes descripciones muy actuales de qué es lo que está sucediendo con estas guerras de opinión que se están generando a nivel global. Otros documenticos que les recomiendo, pues verdad, ese trae una descripción muy agradable de cómo articulan mentiras desde los medios de comunicación. La mentira como arma trae una parte un poco más científica de ataques a la reputación. Me gusta mucho un fake news porque da algunas opciones de estrategia para zafarse de eso. No es muy preciso, pero hay algo ahí. Y también Daniel Mazzone, también estuvimos hablando con él precisamente sobre su libro, sobre esta relación de las redes y los medios a la hora de generar información falsa. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tipo de estrategias? Pues lo primero que hay que entender es que este tema de fake news, les decía, eso hace parte de una estrategia. Hoy en día la estrategia de comunicaciones se mueve por escenarios. Usted tiene que ver cuáles son las estrategias de tierra, qué sucede en la calle, cuáles son las estrategias de aire, es decir, qué está pasando en los medios de comunicación, y cuáles son las estrategias de agua, qué está pasando en las redes. Por eso hoy en día se habla de comunicación líquida. Eso fue un término que acuñó el director del diario El Mundo en España, en donde él mostraba cómo la comunicación desde las redes se estaba llevando las audiencias de los medios de comunicación, y él caracteriza algo de este movimiento, dice ahí en las redes la comunicación es líquida. Pero ustedes lo van a saber con un tema muy sencillo. Por ejemplo, para poder hacer este escenario que estamos en línea por internet, usted generalmente debe utilizar un navegador. Ahí, tan pronto usted utiliza un navegador, significa que usted está entrando en un escenario de comunicación líquida. Esta es otra metodología de fake news, la guerra sucia tipo lawfare. La guerra sucia ahí lo que hace es dañar la reputación de la persona porque hay un objetivo político, tienen es quitar a la persona del camino. Entonces, ¿qué hace? Inician una acción jurídica muchas veces a partir de información falsa. Aquí en Colombia incluso hemos tenido inicios de denuncias con cédulas de un muerto y cosas así. Lo curioso es que con todo y que tienen muchas dudas de ser confiable la información, algún ente de control asume la investigación y eso es tomado por medios de comunicación. Todos los tres escenarios están coordinados, ahí no hay inocencia, eso está completamente articulado y es una metodología de guerra reputacional que se llama lawfare. Sobre eso les recomiendo estos materiales, estos dos libros, el de Bielsa, muy interesante, es argentino y narra cómo arman este tipo de estrategias reputacionales. Y hay un documental en Colombia, no se puede ver, se puede ver en España, pero pues para todo hay truco. Pídanle a alguien que le cambie la IP al computador y la ponga en España y ya, y miran el documental. Otras sugerencias, así tipo pandemia, véanse estos documentales. Secretos de Estado, esto es parte, todo esto que les estoy mostrando hoy es información cierta, es tomado de hechos reales. Secretos de Estado es una película sobre una espía británica que le piden investigar a quienes van a votar en el Consejo de Seguridad de la ONU para extorsionarlos, para presionarlos y que voten a favor de la invasión en Irak. La idea era obtener información personal o vergonzosa y con eso extorsionarlos. A eso me refería con el tema de extorsión informativa. Y todo es real, todo lo que narran ahí es completamente cierto. Este documental de la cara oculta del periodismo también lo pueden encontrar como las cloacas del periodismo. Esto es un escándalo que se presentó el año pasado en España sobre cómo desde los organismos de inteligencia del gobierno se identificaba o digámoslo así, se intervenía ilegalmente las comunicaciones de periodistas
y de políticos opositores para hacerles campañas de desprestigio. Eso fue el año pasado en España. Pues nosotros en Colombia acabamos de tener un escándalo tal cual. Ese es el escándalo en el que se metió inteligencia del ejército, usando periodistas internacionales, colombianos, políticos e incluso jueces. Y es exactamente para lo mismo. Es un ejercicio en donde buscan información privada, delicada, para poder extorsionar a la persona, y si no la encuentran, pues les arman información falsa para poder destruir la reputación y presionar que el juez, que el magistrado, pues no tome decisión en contra de alguno de los casos que está manejando. De hecho, por ejemplo, los jueces que generalmente son atacados con esa metodología son jueces que están haciendo investigaciones o sobre narcotráfico, o sobre corrupción, o sobre paramilitarismo. Posverdad, este es un documental sencillísimo, es muy suavecito de ver, muy agradable, sobre casos reales de información falsa en Estados Unidos. Uno de los casos, el Pizzagate, construido desde las salas de Steve Bannon de Trump, diciéndole a la gente un montón de cosas de prostitución, con una irresponsabilidad impresionante. Incluso van a ver que incluso un tipo creyó tanto la información que se metió armado a la venta de pizza a matar a la gente que estaba ahí. Estaba convencido el tipo de lo que le estaban diciendo y era completamente información falsa. Y la última parte que ven ahí, ese documental también es muy interesante que lo vean, que es donde comienzan realmente los ataques reputacionales, que es con la fundación de Fox. Roger Ailes, él decide crear Fox como un canal de propaganda. Es un tema en donde él busca generar un tema ideológico en la opinión pública. Tan es así que el tema de Fox News, de toda la información amarillista y falsa, pues terminó en el término fake news. Ahí es un tema en donde, por modismo, pues las personas terminaron construyendo ese tipo de oración a partir de pues la cantidad de información falsa que generaba este canal. Entonces, aquí voy a mostrarles cómo se van haciendo este tipo de estudios. Este es un estudio, este es el estudio de los 7,000 trinos. Entonces, vean, ¿cómo se caracterizó el insumo? Empezaron a seguirse estas cuentas. Esta señora Claudia Bustamante, en 2016, 2016-2017, a ella se le señalaba de ser la reina del fake news. La ponían en las redes como la reina del fake news, porque pues obviamente, imagínense, generaba un montón de información falsa. Entonces, esta es una de la información falsa, que el ELN se tomó una carretera y no sé qué, y después salía la policía a decir, no, aquí no ha pasado nada de eso. Pero generalmente eran municipios, por allá, donde la gente no pudiera rápidamente verificar. Entonces, miren ustedes quién comparte la información, ¿sí? Y aquí, cuando usted guarde, cuando hay investigación de esto, lo que les estoy mostrando se llama etnografía. Es investigación de etnografía, pero en redes. Y esto es clave que quede esto. Todos los trinos tienen que guardarse así: la hora, la fecha, quién lo compartió, la mayor cantidad de información disponible para poderla pasar después a métricas. Y aquí este es otro trino falso. Esto realmente es París después de un concierto o algo, y ella dijo que había sido después de una reunión, un tema de una salida ciudadana, yo no me acuerdo de qué era. Pero aquí es esto, y permanentemente generaba esta información. Ella hoy actualmente es cónsul en Miami. Entonces, cuando usted ya empieza a reunir toda esa información, se dan cuenta que se puede asociar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos información falsa, las mentiras, pero a veces cuando usted critica esta información falsa en redes, lo atacan. Hay unas cuentas que salen a atacarlo. Entonces, hay estrategias de intimidación. También hay estrategias de amenazas. Lo curioso es que mucha de esta información falsa es retomada por medios de comunicación. Ahora les voy a explicar cómo lo hacen eso. Y viene otra parte de posverdad, que es reinterpretar la verdad. ¿Se acuerdan lo que les comentaba, el tema de que la verdad era dinámica? Ellos pretenden tomar ese tema de que la verdad es dinámica para reinterpretarla, pero con información falsa. Ya les voy a mostrar. Entonces, aquí me voy al primer punto. No les voy a mostrar todo porque pues la idea es salir antes de medianoche. Y además ahí ya Luz Ángela me dirá, no, sin exagerar, tranquilízate. Pues bueno, esto va a ser corto. Entonces, aquí vamos a tener falacias, por ejemplo. Lo más común, la falacia ad hominem. La falacia ad hominem es muy sencilla. Cuando me plantean a mí un argumento, yo en lugar de defenderme del argumento, ataco a la persona. No desmiento el argumento, me dedico a atacar a la persona. Esa es falacia ad hominem.
En lugar de defenderme del argumento, ataco a la persona. Otra estrategia de información falsa, el litigio estratégico. Estos son abogados que contratan a personas para desprestigiar lo que les decía, desprestigiar al testigo, desprestigiar al juez, desprestigiar a la Corte Suprema. Y la idea es hacer que pierdan la autoridad para poder evaluar los datos. ¿Por qué hacen esto? Porque ahí efectivamente ya las pruebas, todo el camino judicial indica que la persona es culpable del delito que se le está imputando. Montajes. Aquí en esta parte de montajes está una parte que es muy grave, que son las calumnias. Es construir información falsa imputándole a la persona hechos que no se relacionan realmente con él. ¿Sí? Aquí es donde aparece periodista profar, aquí es donde dice el magistrado, la guerrilla le dio plata, bueno, un montón de información falsa que es una calumnia. Puente falso. Puente falso es que construyen un sitio de información falsa y la persona cita el sitio como si fuera información verdadera. ¿Sí? La persona les va a decir, pero mire, es que está en tal sitio. Eso es cierto. Pues resulta que muchas veces incluso la misma persona va y redacta en el sitio y después muestra el sitio para apoyarse como si fuera verdad. En la posverdad hay un fenómeno muy grave. Los invito mañana, vamos a hacer un webinar desde mi fanpage sobre cómo están borrando los archivos en el Archivo General de la Nación, los archivos del DAS y demás. ¿Qué buscan borrando todos esos datos del conflicto armado? Pues salir a decir el tema de los falsos positivos es un mito. Claro, pues si ya les digo, uno de los puntos que vamos a tocar fue la intentona de quemar 44,000 registros dactilares de personas desaparecidas. Eso así a primera vista como que no dice mucho. Pues el efecto práctico es que si usted quema los registros dactilares de las personas, pues simplemente estas personas dejan de existir. Es como volver a matar a la persona, porque ya no queda ni siquiera registro de que la persona existió. Luego, pues no va a haber investigación sobre su asesinato ni demás. Estos, por ejemplo, cuando empecé a seguir esas cuentas, eran los sitios con los que buscaban el puente falso. Es decir, son sitios de información falsa, ¿sí? Son sitios de información falsa, publican la información falsa y desde ahí las cuentas dicen o dan a conocer la aparente noticia. Pues resulta que no es una noticia, es información falsa. Aquí dijeron, por ejemplo, el Realista, ahorita está súper activo el Realista, están diciendo un montón de cosas y mezclan información cierta con falsa. Básicamente reinterpretan o republican cosas que estén diciendo los medios para cuando saquen la información falsa no sea tan notorio. Oiga, noticias. Por ejemplo, de lo que está pasando ahora con Trump, fíjense quién está generando la información para América Latina. Este sitio se llama Panama Post. Panama Post, aquí quedó mal escrito. Aquí están diciendo de todo, un montón de información falsa está surgiendo desde acá. Entonces ya otra serie de cuentas, los bots que les decía y demás, pues ya los distribuyen en los países como si fuera un sitio de noticias de cosas ciertas, de cosas reales y demás. Este es un caso, por ejemplo. Este es un caso que me pareció muy divertido traerlo a colación. Como este tengo como 5,000. ¿Qué pasó en realidad? Lo que en realidad pasó es que unas abejas se metieron a una reunión política del Centro Democrático y fueron y picaron a una gente, eso es cierto. Estaban las personas reunidas en un municipio que se llama La Loma, en el Cesar, y se metieron unas abejas y picaron la gente. Y hubo gente que tocó hospitalizar. Sin embargo, a las 2:40 de la tarde, esto fue más o menos al mediodía, a las 2:40 de la tarde, una influencer de este movimiento político dice que los contradictores políticos de ellos les habían lanzado abejas a las personas que estaban reunidas. Entonces uno dice, terrible que se reúna gente y logre meter abejas en alguna cosa y se la tire a los demás. Y por supuesto acá, él en este momento es el asesor de seguridad de Presidencia de la República. Y entonces esta persona retoma esa información, casi 2 horas después, miren ustedes, y dice que se ha cometido un delito y que pues obviamente esto es un ataque violento. Aquí lo mismo. Y este señor, que es otro influencer de este movimiento, dice que adiestraron abejas, imagínense, adiestraron abejas para mandarlas a que atacaran a las personas que estaban en esa reunión. Aquí van a tomar más o menos la misma información. Dicen incluso que les tiraron las abejas en bolsas,
¿sí? Aquí dicen lo mismo. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Resulta que Uribe llegó a la reunión en helicóptero y con las aspas del helicóptero tumba un panal de abejas y con las mismas aspas empujó con el viento las abejas hacia adentro de la reunión. Tuvo que salir incluso el jefe de policía del, digámoslo así, como de la cabecera municipal a decir que nadie había ido a tirar abejas ni que habían abejas entrenadas, sino que este señor al llegar había tumbado el panal y con las aspas, con el viento de las aspas, pues había metido a las abejas en la casa donde estaban reunidos. Aquí este trino me pareció muy curioso. Este señor, quienes están acá en Colombia, lo identifican muy fácil. Es un ambientalista bastante activo. Entonces, pues obviamente les dice, bueno, es absurdo que usted crea que usted puede entrenar abejas y ese tipo de cosas, y menos que tienen respuesta de colmena para fines electorales. O sea, ahí no, es como medio ilógico. Sin embargo, aunque salió esta información, no salieron a retractarse de las acusaciones. Este es otro de los casos. Esto es un tema que son los montajes. En el anterior solamente salió en redes. Ellos salen en redes y dicen todo este tipo de cosas. Afortunadamente, pues ya los medios, algunos, pues lo vieron tan poco serio que algunos simplemente dijeron, no, eso es mentira. Y lo que pasó fue otra cosa. Esto es un tema muy grave. De hecho, las personas que estuvieron vinculadas a estos montajes están presas hoy en día. Hoy en día están presas. ¿Por qué? Porque construyeron información falsa para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y pues después de la investigación, pues la Corte Suprema, obviamente incluso aceptaron cargos y demás, pues quedaron presos. Este fue el esquema que concluyó en el cierre del DAS, que era pues la Oficina de Inteligencia de Presidencia. Aquí en esta, por ejemplo, la carta de Tasmania arman una carta falsa. Aquí quedó preso el abogado del Tuso Sierra, que es un paramilitar, por armar la carta. Aquí un paramilitar se acerca a la Embajada de Colombia en Nueva York también a inventar información. Esta es muy grave. Existen todo, videos, los documentos, las sentencias. Esta es muy grave, ¿por qué? Porque inventan que un magistrado está regalando dinero al que hable mal contra Uribe. Eso se lo inventa Job, que es un paramilitar. La reunión donde se inventan eso fue en el Palacio de Nariño. Es muy grave, reuniones de paramilitares en el Palacio de Nariño. El tema es que un noticiero, alguien filtra el video de seguridad de Palacio mostrando que están entrando a la reunión Job, que es una persona que tenía problemas con la ley, estaba entrando a una reunión por los sótanos a Palacio. Y lo curioso es que cuando esa información se filtra en el noticiero, esa misma semana 2 sicarios asesinan a Job aquí en Bogotá. Sin embargo, ¿quiénes más estaban en la reunión? Estaba el secretario de Palacio, estaba la directora del DAS, estaba el jefe de prensa de presidencia, o sea, el círculo más cercano de Uribe estaba en esta reunión. El jefe de prensa tengo entendido que no está preso, pero pues el secretario de Palacio sí, la directora del DAS sí. Además, muy grave que en las sentencias, los agentes del DAS que aceptaron que habían participado montando la información falsa, mencionan a periodistas. Aquí mencionan y están en la sentencia los nombres de estas personas que participaron en la construcción y en la divulgación de información falsa contra la Corte Suprema de Justicia. Aquí va a suceder lo mismo, le arman por redes un tema diciendo que Yesid Ramírez le recibió un reloj Rolex a un narco. Pues el magistrado lo que hizo fue tomar la investigación, demandar al Estado y pues, indemnizarlo por la cantidad de información falsa que había generado el DAS en ese momento. Bueno, creo que vamos bien. Luz Ángela, creo que vamos bien, ¿cierto? Sí, vamos bien con el tiempo. Listo. Este es otro caso. Ustedes lo vivieron el 21N. Para los bogotanos fue el 22N. Básicamente, ¿qué hicieron? Pues arman una rueda de prensa diciendo que unas turbas se van a tomar las casas, que eso de citar a un paro nacional es una cosa que va a despertar a la sociedad zombie, bueno, que eso va a ser terrible. Desde estas mismas cuentas de este movimiento, el señor Santiago Valencia suelta un video diciendo que van a quemar Medellín, Bogotá y Cali. Al otro día salen dos grupos de este movimiento con ruedas de prensa diciendo que tranquilos, que ellos nos van a defender.
Acá empiezan a decir, empiezan a salir en cuentas sectores cercanos a movimientos de paramilitarismo diciendo que están listos para salir a matar a las personas que salgan al paro. Y aquí están influencers de este movimiento saliendo a replicar esa información. Aquí está cuentas desde donde generaron lo mismo, incluida una senadora de la República. Y aquí van a ver un tema bastante particular de los montajes. Armaron sitios que simulaban ser el diario El Espectador, Semana y El Tiempo. Sitios. Y desde ahí aparentemente habían noticias para que la gente no saliera al paro. Usted veía realmente la noticia, pero cuando usted iba a ver el sitio, pues el sitio decía cualquier cosa, El Espectador o cosas así. Eran sitios falsos. Este fue muy particular porque vincularon fue a youtubers. ¿Por qué en la información falsa vinculan youtubers? Por el tamaño de las cuentas. Cuando usted vincula cuentas de por ejemplo, este chileno, creo que está por los 7 millones de seguidores. Este español está por lo mismo, 15 millones de seguidores, una cosa así. Entonces, cuando usted los vincula a las cuentas, pues la reacción en redes es gigantesca. Lo cierto es que, por ejemplo, él salió a quejarse en las redes por estos trinos de María Fernanda Cabal, obviamente divulgando información falsa. Y él obviamente se quejó diciendo, hasta mi vida puede estar en riesgo porque esta señora está diciendo que yo soy un guerrillero, que soy un terrorista. Y entonces generan toda esta información falsa. Este es un trino muy interesante, vean acá la hora, tal cual. ¿Por qué es muy interesante este trino? Porque es casi el mismo texto de la información que hicieron circular por WhatsApp. Es casi el mismo texto. Una voz en WhatsApp decía, están en el conjunto de al lado, ¿sí? Van a saquear, a destrozar los vehículos, salgan, defiendan, rodeen a los vigilantes. Si a alguno de ustedes les llegó el audio, clarísimo. Obviamente aquí ya algunos sitios empezaron a contrastar la información porque además solo surgían de las cuentas de este movimiento. ¿Sí? Miren este tipo de casos, miren RCN diciendo que esto es Suba con esta foto. Hasta estos medios terminaron sacando esto. Miren María Fernanda Cabal diciendo que esto no es Suba sino Fontibón. Miren esto diciendo que esto es Soacha. Todos son la misma foto. Eso es la misma foto. Pero están diciendo que son lugares distintos de la ciudad para mostrar que la ciudad está siendo tomada por esta invasión zombie. Por supuesto, ahí ya empiezan la reacción en redes a desmentir. Ya son sitios que empiezan a decir esa información es incorrecta. Incluso el mismo alcalde al momento salió a decir eso no es cierto, toda la policía está activa y eso que están mostrando no es. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo grave? Que murieron 3 personas. En Cali murió 1 y en Bogotá 2. La gente resultó disparándole a sus vecinos, hicieron un pocotón de disparates. ¿Qué buscaban con eso? ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque con este ejemplo no se buscaba desprestigiar a nadie, realmente. Bueno, de pronto, pero lo que estaban buscando es con información falsa generar pánico, que es otra de las características del fake news. El fake news no es solamente para desprestigiar, el fake news lo utilizan también para esto, para generar pánico en la población. Muy bien, ¿qué hacer ahí? Entonces, lo primero, de hecho, me gustó mucho cuando resulté hablando, cuando resultamos hablando con Luz Ángela fue porque participó en una conferencia también sobre fake news y estaban tocando lo del 21N y dije, maravilloso porque yo tengo pues bastante material del tema. Y pues nada, muy, muy similar a lo que había sucedido allá. Entonces acá pues obviamente ya empiezan algunas cuentas a decir que ojalá asuman la responsabilidad de lo que hicieron. Y entonces viene una pregunta clave. ¿Qué se hace cuando vienen esas campañas tan grandes de información falsa? Lo primero es que usted prepare una estrategia de comunicación por escenarios. Usted tiene que ver que hay gente que no todos se enteran por redes. Hay gente que se entera por información en la calle, por el voz a voz. Ese voz a voz es generalmente respaldado por cadenas de WhatsApp. Estos audiovisuales, por ejemplo, son personas que se enteran es por los noticieros. Y hay todo el tema del consumidor digital. En Colombia, en este momento el consumidor digital es el 15% más alto que la población audiovisual. De ahí porque que ustedes estén viendo también la migración de audiencias hacia acá. Y el digital tiene estos 3 comportamientos. El 1.0, que es un migrante digital, que es el que es audiovisual y conoció en la tecnología en el transcurso de su vida. Es decir, muy posiblemente esta persona alcanzó a escribir en máquina de escribir y hoy en día ya está manejando un smartphone.
El 2.0, que ese sí ya nació directo acá en digital, este es conversacional, este es de chats, este es en la cumbre mundial que hubo ahora en Cancún, presentaron estudios sobre qué tanta credibilidad tienen los 2.0 sobre las fake news. Muy cortas, se dan cuenta súper rápido de la información falsa. Aquí lo que caen son estos dos caen rapidísimo. Aquí está, por ejemplo, las mamás whatsapperas y los abuelitos que creen en los grupos de WhatsApp y todo eso que les ponen a decir un montón de bestialidades. A mí me pareció muy curiosa una marcha en Medellín de unas personas de un movimiento político en donde uno de los señores bastante mayor decía que él estaba en contra de Petro porque él había violado a la hija y que él había visto el video en WhatsApp. Y cuando fueron a ver, pues era un video de Mia Khalifa, que es una actriz porno, y el viejito juraba que era la hija de Petro. Entonces, ahí estos personajes son muy vulnerables, pues porque no distinguen ni son muy hábiles para leer las plataformas. Ahí hay que hacer pues casi que una educación audiovisual y de comunicación de las audiencias para que entiendan lo que está pasando. El 3.0 se comunica a través de pantallas, ahí es lo que vamos a hablar de toda la teoría si somos, Systems of Motion. Entonces ahí ya la interacción con ellos se reduce muchísimo el texto y trabajan es mucho con pantallas interactivas. Entonces, ahí es donde hablamos de estrategias de tierra, qué va a suceder en la calle, las estrategias de agua, qué contención se hace en redes y qué se va a decir en los noticieros. Entonces, lo van a ver ahora, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, pues ha procurado manejar estrategias con estas características para evitar rumores y para evitar un montón de cosas. Mecanismos, que esta es una pregunta que me hacen también, bueno, y si lo hacen contra usted, bueno, si lo hacen, no, a mí ya me ha tocado cuando lo hacen contra un cliente, contra una organización o contra una persona con la que pues, uno trabaja. Entonces, a veces hay que contraargumentar, hay que demostrar que el argumento es falso. Hoy tuve un caso de esto, soltaron un montón de información falsa y nada, usted le pone en las cuentas a las personas y empieza a identificar qué cuentas son las que están soltando esa información, es decir, identificar la matriz. Como si quieren, como les digo, pueden ver la entrevista que hicimos el lunes con personas de redes sobre cómo se hacen estrategias de defensa con bots, que es cuando a uno lo atacan 100.000 cuentas y ese tipo de cosas. Desenmascaramiento, este es súper bueno, súper recomendado, además, muy efectivo. Para desenmascaramiento está el ejemplo de la Liga contra el Silencio cuando sacaron los nombres de la bodeguita del uribismo, que eran las cuentas de Twitter y las cuentas de redes que utilizaban para desprestigiar, para atacar artistas, para atacar, bueno, medios de comunicación, periodistas, jueces. Entonces, ya empezaron a identificar cómo construían la información, eso se hace a través de las matrices que les mostré, es decir, identifique la cuenta, identifique el sitio, empiece a seguir a los seguidores del sitio y ahí ya va usted armando cómo es el mapa. Después eso se pasa a una estructura de métricas para poder saber cómo están articulándose y desde dónde están compartiendo, y ahí es donde usted publica la información. Vean ustedes la publicación de la Liga contra el Silencio sobre la bodeguita del uribismo y van a ver copiado tal cual como es una estrategia de desenmascaramiento. Invalidación. Esto es básicamente burlarse del ataque. La gente, los que dijeron que habían entrenado las abejas, pues empezaron a poner abejas en sus perfiles y yo soy la abejita y terminó en una burla total, pues a una campaña de desprestigio. Dilución, aquí necesitan ustedes cifras. Hay muchas veces para tumbar los rumores necesitan cifras, especialmente cuando el que está siendo atacado es el gobernador, el alcalde, una institución pública. Entonces se requiere tener una muy buena estructura de cifras, pero las cifras no son los informes, eso hay que hacer claridad. Eso tiene que ser un diseñador muy bueno que monte las infografías, que es el lenguaje de las redes. El error acá es que la persona empieza a subir los informes de gestión, eso no lo va a ver nadie. Eso tiene que subirse la infografía para que las personas puedan comparar la información cierta con la información falsa. Hay defensa técnica, este es un poquito más particular. Hay básicamente dos tipos de defensa técnica, o jurídica o informática. Yo a veces ni pierdo mi tiempo. Si es una cuenta grande que está generando ataque, pues nada, de una vez se copian todos los trinos, así como les mostré, quién es el titular, la hora, la fecha, incluso antes de quejarse con la persona, antes de decirle usted está generando información falsa, copien muy bien el trino. Y le pone el mismo trino, usted está generando información falsa, si no tiene cómo respaldarla, iniciaremos una acción legal. Generalmente con eso funciona, si no, entrele de una con abogado, que eso es de lo más divertido. Yo he visto unas cuentas súper agresivas, unos trolls súper violentos,
con un lenguaje candorosísimo, pidiendo disculpas, y después de que se ponen tan tiernos, pues después de que les toca presentarse en un juzgado, a casi que a una definición de qué tipo de sanción legal le van a poner. Entonces ahí sí se ponen más cíticos. Pero para poder llegar ahí, usted tiene que haber reunido muy buen material con la forma que les mostré, para poder tener pues acervo probatorio frente a injuria, calumnia o difamación. La otra defensa técnica es la defensa técnica informática, que es una defensa por algoritmo. ¿Qué es una defensa por algoritmo? Pues que usted tiene un grupo de personas, y les pide el favor que denuncien la cuenta. Entonces uno a veces arma un grupo en Facebook, por ejemplo. Facebook en casi todo el planeta es unas 5 veces más grande que Twitter. Entonces tienen un grupo de personas y dicen, vea, yo tengo un grupo, por ejemplo, que dice cuentas con información falsa. Y hay colegas, hay gente que dice, hay que quitar todo eso de Internet, la gente violenta hay que quitarla de Internet, a la gente que hace amenazas hay que quitarla de Internet. Entonces cada vez que le llega una información ahí, la mete al grupo y son como 680 personas denunciando esas cuentas, generalmente las cierran. Otro tipo de defensa, un tercero validador, alguien que salga a hablar por usted. Entonces, por ejemplo, un ataque que hizo esa bodeguita de la que estábamos hablando contra Gustavo Bolívar, un senador que es el productor de novelas y ese tipo de cosas, dijeron que él había usado que le había robado una plata a un artista y no sé qué. Pues salió él con la artista diciendo, aquí está mi gran amiga, te debo alguna plata, y la vieja, no, para nada, somos muy amigos, no sé qué, tal, chao, chao. Unidades lingüísticas, esta es súper divertida porque requiere, bueno, no requiere, generalmente cuando usted va a ir con un ataque de estos o con una defensa tipo de unidades lingüísticas, es que usted tiene alguien levantando datos en hemerotecas, tiene haciendo alguien a minería de datos. Porque cuando usted lo atacan con una palabra, usted tiene que defenderse con la misma palabra. Entonces, usted me dice a mí, Jorge Corrupto, por ejemplo. Y yo lo que hago es buscar su nombre, sus cuentas, personas cercanas a las cuentas, e identificar si alguno ha tenido problemas con la ley. Si sí, se identifican las carpetas con las cuales ha tenido problemas, y cuando le voy a contestar digo, yo no, de pronto usted, y se ponen ahí todas las investigaciones que se han hecho contra la persona. Generalmente la persona termina borrando el comentario para evitar que se conozcan pues sus propios problemas legales. Desvirtuación. Aquí hay toda una discusión. Tuvimos una discusión también con unos colegas de estrategia. Hay un fenómeno que es espantoso. Muchas veces el tema no es, hay estrategias que no son solamente para mostrarle a la gente que una mentira lo es, ¿sí? Que una información es falsa. A veces uno tiene que mostrarles que la información es falsa. Lo terrible es personajes que se dedican a mostrarle a las personas que la verdad es falsa. O sea, su trabajo consiste en evitar que la persona crea en algo que es cierto. Ahí, si mal no recuerdo, Bertolt Brecht era el que decía, el que intente convencer a una persona de que la verdad es una mentira, es un criminal. Sí, o sea, ahí van a ver ustedes cosas terribles de estrategias para que la gente no crea en un hecho que es absolutamente cierto. Y por supuesto, cifras visibles, contestar muchos de los ataques de los rumores y todo eso se contestan con cifras visibles. Como les decía, ¿qué necesita usted? Es una estrategia de dilución, cifras visibles es una estrategia de dilución, pero necesita tener un buen diseñador que aprenda a presentar las cifras para que las personas la manejen seriamente. ¡Listo! Entonces creo que estamos apenas para la serie de preguntas. Me dijo Luz Ángela aquí una hora, creo que estamos sobre el tiempo. Voy a ver qué hago. A ver. Ahora acá, lo que no sé es cómo me quito de la presentación. Arriba donde dice dejar de compartir. A ver, a ver. Ah, ya, es que se escondió la... Deja de... Ya, listo. Ok, Jorge, pues Listo, atento a sus preguntas. muchísimas gracias por esta intervención tan interesante, tan importante, pues tan poderosa, porque de verdad nos da luces a todos las personas del común, a todos los cristianos del común, para pues definitivamente aprender a consumir información. Entonces, pues bueno, abrimos el panel de preguntas.
¿Quién tiene alguna inquietud? ¿Quiere comentar algo de lo que... Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, con base en lo que hablando acerca de las noticias falsas, que es un tema pues bien complicado, por lo que decías, que acaba con la reputación de alguien o con alguna entidad, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo en este momento con ese tipo de informes que está sacando una cuenta que se llama Anonymous? Sí, bueno, ahí también hay contrainformación, ¿no? Hay que verificar también que la cuenta sea, pues sea como realmente de ese tipo de movimiento. Anonymous, hay un libro muy bueno de una canadiense sobre cómo es la estructura de Anonymous. Y básicamente, ¿quién hay ahí? Pues realmente te lo digo, son gente de sistemas muy brava, muy buena, y lo que hacen es craquear. ¿Qué es craquear? Romper el código de las páginas. Entonces, cuando rompen el código de las páginas, pues sacan un montón de información privada de la gente. Y nada, generalmente esos ataques son supremamente efectivos porque pues sale la información, a la luz información que es cierta. O sea, Y que de la otra información que ellos forma, sacan es cierta. pero ojo lo que te La digo, información que ellos sacan. tienes que verificar que las cuentas sí sean las de Anonymous, ¿de acuerdo? Eso ahí generalmente Ya. vas a ver porque hay otras que son, digámoslo así, que se pensionan como Anonymous, pero son estrategias de contrainformación. Ojo, bueno, oye, sabes que muy buena la pregunta por ese mecanismo que no les había comentado. Uno de los mecanismos de fake news se llama contrainformación. Técnicamente, ¿qué es? Encochinar la verdad, ¿sí? O sea, lo que hacen es, por ejemplo, yo armo otra página de Anonymous, tomo parte de lo que dice Anonymous y meto otra información falsa. ¿Qué buscan con eso? Hacer que Anonymous pierda credibilidad, ¿ok? Esto se llama contrainformación. Mezclar información cierta con falsa para que la persona ya no sepa en qué creer, en qué sí creer o en qué no creer. Pero tienes que ver por el número de seguidores, por los comentarios, si la cuenta es cierta o no. De hecho, muchas veces estos mismos grupos terminan cerrando la copia, pero hay copias en montones. Entonces, tampoco es que uno diga, si dice Anónimos, confía. No, tampoco hasta allá. Ya, gracias. Listo. Sí, profe, adicional a eso también es que aquí se tomó de chiste, ¿no? Como todo. Entonces ya básicamente todo lo que pone es broma. Referente a eso quería agregar una película que está en Netflix, o bueno, es como más un documental, se llama Nada es privado. No sé si ya lo has visto. Sí. Y ahí Pues habla ahí es sobre todo. donde narran todo lo de Cambridge Analytica. Ahí es donde aparece Exacto. don Steve Bannon, gerente de Sí, Cambridge Analytica. sí, ahí hablan sobre literal cómo montar un político, pues cómo montar un presidente en Estados Unidos, literal, o sea, y pues fuera de todo el escándalo que está pasando actualmente también. Muy interesante. Estoy viendo por acá un chat. Perdón que no tenía activo el chat. Ahora quisiera intervenir. ¡Laura! Laura quiere intervenir. Atácanos, Laura. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes. Hola. Bueno, Laura, sí está. me ha parecido muy interesante esta conferencia, pero visto desde un punto de vista más territorial. Lo hablo desde mi experiencia acá en el departamento del Cauca, en la defensa, pues, de un ente gubernamental, cómo uno se enfrenta a las fake news que son creadas fundamentalmente por pseudoperiodistas, quienes a través de fanpage se creen ya productores de opinión, y eso afecta el ejercicio público en el sentido en que a veces la comunicación se remite simplemente entonces a atacar las fake news y nos dejamos de lado el tema a veces de poder comunicar positivamente lo que se hace. Eso por un lado. Pero por otra parte, yo sí creo que esto nos llama a todos desde la academia, desde la institucionalidad,
a ver la responsabilidad de los consumidores de la información, porque es que es ahí donde hay una gran falencia y la responsabilidad mayoritaria, porque pues uno puede decir muchas cosas y yo me puedo crear una página y puedo decir una cantidad de mentiras sobre el gobernador de aquí o el gobernador de allá, pero la responsabilidad de aquellos que consumen y replican esa información es bien importante. Lo que pasa por lo menos en los WhatsApp de la familia. Yo creo que siempre hay alguno de los cartos, y muchos seremos de este grupo, que están corrigiendo en los WhatsApp de las familias: vea tía, eso no es verdad, vea tío, eso no es así, no comparta eso. Y a veces ese papel es tan importante y creo que es lo que más nos afecta, de ser responsables en los medios que consumimos, en la credibilidad y en la consolidación que tienen ese tipo de medios de comunicación. Y creo también que hay un desconocimiento quizás amplio desde los que estamos en la otra barrera sobre las herramientas jurídicas, no sé si es el término, para poder defendernos frente a esas situaciones. Y esto también porque es que estas fake news van en dos sentidos. Como tú lo has planteado, increíble el panorama internacional, porque atrás de ello hay un asunto ideológico, y pues todo lo que saca Anonymous también uno quiere ver que están tratando de implantar un modelo, pero ya en el nivel más territorial uno ve que son luchas y disputas políticas de grupos contrarios que afectan la reputación, pero las dos cosas nos conducen a lo mismo, a generar pánico, a afectar procesos públicos, a afectar incluso el ámbito privado, la intimidad de las personas y el desarrollo normal de su cotidianidad por andar creyendo en barrabasadas, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad de la ciudadanía y en que empecemos a generar esas pautas para que la ciudadanía se informe bien es fundamental y es como el mensaje que me queda a mí de esta conferencia. Gracias. Bueno, hay un tema que profundizo en tu pregunta. Esto requiere un componente de estrategia, ¿de acuerdo? De hecho, ahí solamente les puse unos temas de defensa, pero por ejemplo, hay tácticas de flanqueo, te digo. ¿Qué es una táctica de flanqueo? En una táctica de flanqueo, pues yo veo, primero, saquen la matriz. O sea, tú estás trabajando con una gobernación, por ejemplo. Entonces, miren las cuentas que están generando información falsa. ¿Sí? Esta investigación, si viste, mira que partió de las cuentas. Era qué cuentas comparten información falsa. Y después, con quiénes. Y después, desde dónde. Y entonces ya ahí te va dando una matriz de comunicaciones. Fíjate que incluso ubicamos sitios que ni siquiera están en el país. Panama Post queda en Miami. ¿Sí? Entonces ya sobre eso decíamos, ok, este tema es un poquito más grande, porque además Panama Post distribuye para México, para Argentina, ok, entonces tú ya vas armando ese mapa. Ya con esa identificación, tú puedes generar, por ejemplo, yo les preguntaba a estos cazadores de fake news, y te invito en serio a que veas la entrevista, la mejor forma de defenderse de trolls y de bots. Me decían, denuncia y bloqueo, denuncia y bloqueo. Entonces lo que haces es denunciar y bloquear, pero hay otras, por ejemplo, que tiene que ver con el flanqueo de terceros, ¿sí? En donde uno tiene que empezar a neutralizar la información por otro lado, que es lo que te digo de las cifras visibles. Entonces sueltan la información desde los comentarios de una emisora. Listo. ¿Quiénes retuitearon o quiénes tomaron esa información? ¿Quiénes la comentaron? A esas cuentas hay que enviar la información verídica, ¿de acuerdo? Y entonces es donde incluso tú puedes con metodologías, con métricas, identificar la zona de influencia de las cuentas. Entonces tú tienes que buscar un mecanismo para en esas zonas de influencia generar un flanqueo para poder al menos neutralizar la información falsa. Es decir, al menos que la persona compare la información que es cierta con la que no lo es. ¿De acuerdo? Y ahí utilizas un tercero validador, hay varias formas de hacerlo, pero generalmente requiere una estructura un poquito más estratégica. Yo aquí básicamente lo que les hice fue como una estrategia de desenmascaramiento, que fue levantar el telón y decirle, mira esta ratonera cómo es. Pero hay otra cosa que son, de hecho te lo digo, así como hay escenarios de comunicación, que te decía tierra, agua y aire, porque a ti te pueden hacer un ataque de tierra con información falsa. ¿Cómo es un ataque de tierra con información falsa? Imprimen un montón de volantes diciendo que el gobernador es gay, no sé, lo que se te ocurra. Y eso lo meten por debajo de las puertas de las casas en los municipios. Ese es un ataque de tierra.
Entonces, tú tienes que estar atenta en los 3 escenarios, pero así como hay escenarios de comunicación, hay escenarios estratégicos de comunicación. Los escenarios estratégicos de comunicaciones son promoción, defensa y ataque, ¿sí? Entonces, tú trabajas en la promoción, ¿qué es? Pues construcción de familiaridad, de la marca emocional del gobernador, la carga emocional de la gobernación, es decir, ¿qué es eso? Favorabilidad. Pero así como estás haciendo eso, debes tener un equipo de defensa y ataque. Defensa es que todo esto tiene que haber al menos 2 personas que estén atentas a recibir los ataques y saber cómo contestar. Y hay una parte que se ataca. ¿Qué es lo que se ataca? Antivalores. Ustedes como ente de gobierno tienen que atacar ¿qué? Ustedes atacan la pobreza, ustedes atacan el hambre, ¿sí? En la medida en que la ciudadanía perciba que ustedes no atacan sus problemas, ahí dan una oportunidad impresionante para alguien que quieran atacar, que los quiera atacar porque van a decir, no, se abandonaron aquí, en lugar de una caja con mercado llegó media botella de aceite rota. Y mírela, de hecho, mírate, ¿sabes qué? Mírate la entrevista que hice con Paulo Resende sobre las estrategias de información falsa de Bolsonaro. Es brutal, o sea, hacen unas cosas. Imagínense que cogieron a un señor furioso en un video con una especie de consolador con forma de tetero, diciendo que había encontrado el consolador en la guardería de su hijo porque los opositores de Bolsonaro querían volver a los niños gays. ¿En serio que tiene que tener uno la cabeza muy dañada para hacer un video como ese? Pues ese fue el ataque que hizo Bolsonaro contra los opositores. ¿Y quién divulgó esa información? Las iglesias cristianas de Brasil, que son gigantescas. Entonces, claro, pues Bolsonaro apareció la solución ante los opositores que nos querían volver gays. Y entonces ahí tú tienes que ver que el ataque es un poco más amplio y tienes que saberlo leer en ese tipo de estrategias. Si no haces estrategias de ataque contra los problemas de la ciudadanía, pues dejas un boquete para que te puedan atacar por ahí. El tema requiere una estructura estratégica un poquito más grande, que de pronto más adelante en la maestría estaremos trabajando. Gracias. A ti, Laura, muy amable. Ah, espérate que entró una pregunta. Sí, hay varias. Sí, del COVID. Ajá. ¿Cómo has visto el manejo de fake news en el COVID? ¿Cómo has visto el manejo del COVID? Bueno, creo que el tema se llama COVID. Uy, tengo familia, Juan Diego Aguilera, primo. Ahorita le contesto a Juan Diego. Es que tengo también familia en Cali, tengo familia en Popayán. Bueno, entonces voy con la del COVID. Ojo que el COVID lo van a tomar como uso político. ¿Sí? Fíjense nomás el caso que les dije cuando la Organización Mundial de la Salud se quejó por la demora de Bolsonaro. Resultó este señor saliendo a decir que es que la OMS era un movimiento comunista y un montón de gente le copia a ese tipo de estrategias de redes. Miren quién es Steve Bannon, fue el que hizo las estrategias de ataque de Cambridge Analytica. Este loco pone a la gente a creer unas tonterías. Tengo un amigo, además un tipo pues serio, casado, con hijos, pues una persona muy seria, que terminó diciéndome, Michelle Obama es hombre porque yo lo vi en unos foros. Y cuando fui a ver los foros eran de los movimientos patriotas de Trump. ¿Quién cree ustedes que maneja los movimientos patriotas de Trump? Pues Steve Bannon. Entonces ponía a la gente a pensar, a decir, el tipo es un mago para poner a la gente a pensar tonterías. Entonces lo que hacen es tomar ese tema del COVID para utilizarlo como recurso político. Los invito a que vean unas entrevistas con consultores de estrategia de comunicaciones que he hecho sobre el COVID, país por país. Lo hice con un consultor argentino, con uno chileno, con 2 de Brasil, con 2 mexicanos, y ahí van a ver ustedes que el asunto se va a volver político. Se los resumo así. Argentina, los esquemas de información falsa de Macri se la pasan, han atacado permanentemente a Fernández. Incluso antes de ayer hicieron una marcha diciendo que Fernández quería someterlos y los quería encerrados en las casas para ponerles un chip y con eso poderlos controlar. Eso fue en Argentina. Chile, los medios están a favor de Piñera y dicen lo que él quiera, y aún así Piñera está escasamente, se acerca a una aprobación del 20%.
Ecuador, también entrevisté a un analista de opinión pública muy bueno que hay en Ecuador. Curiosamente, Ecuador saca gente de estrategia muy interesante. Y lo mismo, los medios, todos los medios están con Lenín Moreno, y Lenín Moreno tiene una aprobación del 6%. ¿A qué se debió? A que cuando comenzó a llegar la información del COVID, este señor salió y dijo que era información falsa que estaba generando Correa para generar pánico en la población. Y autorizó un partido de fútbol allá donde se infectó toda la gente, que las imágenes eran la gente muriéndose en la calle. Ahí. Entonces, imagínense, pues la gente se confió de lo que les estaban diciendo y resulta que estaban frente a un virus. Y obviamente usted mete en plena virulencia, usted mete a todo el mundo en un estadio, pues el contagio no lo pudieron manejar. Brasil, Bolsonaro lo mismo, Bolsonaro ha intentado con las iglesias que la gente salga a trabajar y mira dónde está. En este momento Brasil es el primer país en contagio ya de América Latina, ya tiene más muertos que China. Es un desastre el manejo de COVID, pero además con una característica bien peligrosa. Bolsonaro tiene una sala que se llama la sala del odio. La sala del odio la maneja su hijo y es para generar información falsa contra los opositores. Entonces vean cómo aplican guerra híbrida, guerras de cuarta generación. En Colombia sí es muy curioso porque pues las cifras, hasta Portafolio, que era tan cercano al gobierno, hasta Portafolio va a decir, pero esas cifras no cuadran. Entonces de ahí paso, que sinceramente ha sido muy particular el tema. Veámoslo cómo ha sido el tema, por ejemplo, Claudia versus Duque, que hay unos temas ahí bastante particulares. Me ha parecido en Colombia, después de que desviaron los 3.500 millones de pesos del Fondo de Paz para el tema de redes, se inundaron las redes de trolls para atacar a las personas, pero de una forma súper violenta, súper agresiva. Incluso yo compartí una información hace 15 días y me cerraron la cuenta de Twitter. Menos mal ahí entró la Flip y entró colegas muy queridos y me ayudaron a levantar la cuenta. Pero entras más o menos como el SMAT cibernético a cerrar cuentas y eso termina generando problemas con la ciudadanía. México, acaban de ver la marcha FIFI, fue muy divertido, hicieron una marcha para que AMLO renunciara y parecía un desfile de estos de coleccionistas de autos, o sea, Bentley, Hummer, pues una cosa así que yo decía, es bastante absurdo que personas entre un carro hagan una manifestación. Claro, terminó en un ridículo espantoso, pero para que ustedes vean cómo este tema del manejo político del COVID pues va polarizando las ciudades, los países. Y España está increíble, o sea, España está muy, muy teso con este tema de información falsa. A mí me impactó mucho una imagen que soltaron de Madrid llena de féretros en la calle, que yo decía gravísimo. No, era falso, toda la información era completamente falso. Entonces ahí ustedes van a ver ya cómo se ha vuelto, es un tema de utilizar para un fin político, un fin ideológico, ese tipo de cosas. Jorge, ¿puedo añadir algo, Luz? Disculpen que me meta así de repente, nada más para añadir una cosita que me parece importante como en este tema que estás hablando puntualmente y con respecto a la pregunta que te hicieron. Y es que tú dices que, bueno, que la COVID-19 va a servir, digamos que se va a convertir en un tema político, y yo no diría que se va a convertir en un tema político. Yo digo es que ya se usa como un tema político desde el día cero. Es más, aquí en Colombia iniciamos el 6 de marzo con una agenda setting montada, justo cuando hablábamos de ñeñe política, pusimos al país a hablar de pandemia. Porque fue estratégicamente publicado ese primer caso cuando estaba el país hablando de la ñeñe política y de todo este escándalo. Y ha pasado desde el día cero y esas agendas setting se siguen montando y en los niveles locales, en las localidades, se sigue hablando de mercados, de pruebas realizadas, de hospitales y demás. ¿Y qué está pasando con los planes de desarrollo? ¿Y cuánto están aprobando en los planes de desarrollo territoriales hoy en día? Toda esa información la tenemos callada, pero tenemos a la gente hablando de la COVID-19. Y eso por poner un ejemplo tonto, pero desde el día cero ha sido político. Simplemente quería hacer como esa anotación y disculpen allí la intromisión. No te preocupes. Además no supe con quién hablaba, pero te doy toda la razón. Yo tengo una duda. Diandra Pinto, ¿Con quién? De Riohacha, Diandra Pinto de Riohacha. Diandra, muchísimas gracias.
Pues mira, es tan así. Bueno, si me desapean, me declaro en demencia senil. Miren, aquí están manejando una estrategia de fachada, ¿sí? Hay un doble discurso. Ustedes ven un discurso a las 6 de la tarde. Si alguien lo ve, porque me pareció muy curioso la semana pasada que le pusieron como contraparte el circo de los hermanos Gasca y tuvo más audiencia el circo de los hermanos Gasca, o sea, espantoso. Pero se genera ese doble discurso. A mí me preocupa de ese doble discurso los incendios de Vichada, los incendios de la Sierra Nevada, ¿sí? Fíjense quién estaba detrás de las tierras del Vichada. El senador del Centro Democrático, mientras estábamos en esta bronca del COVID, intentó pasarse a su nombre, imagínense, a su nombre, 6,000 hectáreas de baldíos de la nación, ¿ya? Entonces creo que pues funciona muy bien esta estrategia de una fachada y detrás creo que están pasando cosas supremamente graves. Voy con... Perdón. Aquí dice C. Peláez, muy interesante e importante esta conferencia. ¿Qué opinión tiene del sitio maldita.es, que supuestamente tiene como misión desmentir los bulos? Yo sé cuál es. Sí, buenos. Hay tres. Yo estoy en tres. Estoy en tres de esos. Hay uno, ay, ¿cómo se llama? Creo que se llama Maldito Bulo. Sí. De hecho, te les digo, y sigan acá a Colchec. Yo permanentemente, cada vez que veo algo demasiado extraño, miren, en serio, hasta uno mismo comparte información falsa. Yo ya lo que hago cuando ya algo me pica ahí, lo que le pongo es, colegas, esto se puede verificar, y alguien entra y me dice, chimbo, me dice, no, sí pasó, yo tengo la imagen real. Porque lo hacen de tal forma que en serio caen. Uno termina creyendo en cosas que son bastante irregulares. Bueno, sigue. La de Juan Diego Aguilera, la del primo. La del primo. Si la objetivación es subjetiva, el fin, el debe ser del periodista es la objetivación o la veracidad. Sí, la subjetividad tiene que ver con la lectura individual, ¿ok? Entonces es mi lectura. ¿Cuándo se objetiviza? Cuando tú empiezas a comparar tu punto de vista con los de los demás. Cosa que no va a suceder, por ejemplo, en el fascismo. En el fascismo eso no sucede, porque ellos solamente aceptan su verdad. Hay un libro muy bueno de una profesora brasilera que se llama ¿Cómo discutir con un fascista? Que uno dice, ¡wow! Y al final dice, no, sí no se puede porque ellos solamente creen en su punto de vista. Sí, el fascista no acepta los puntos de vista de los demás. Entonces, pues claro, buena parte de su información tiende a ser bastante sesgada. Para que usted inicie a mí me gustó mucho una frase de un webinar que hizo Humberto Maturana, un biólogo chileno genial. Cuando tengan la oportunidad de leerse obras de él, una espectacularidad. Él decía, cuando usted participa en una conversación, tiene que estar dispuesto a cambiar su punto de vista. Si no, no es una conversación. Yo creo que eso es lo más sano, siempre, entrar con la mente lo más abierta para poder contrastar y sobre eso poder establecer lo más cercano a la realidad. Ahora, no es simplemente asumir el punto de vista del otro, sino poder contrastarlo desde otros escenarios. Me gustó un meme que circuló hace unos días que decía, la función de un periodista no es, si una persona dice que llueve y otra que no, pues poner los dos puntos de vista. No, la función es sacar la mano y mirar si llueve. Eso, usted busque un tercero, busque un experto o alguien y ahí verifica si sí está pasando o no está pasando. Ahí es donde esos elementos nos ayudan a objetivar la verdad. Pero hay un primer punto y es siempre partan de que su lectura es una lectura subjetiva porque usted la está haciendo desde su estructura de creencias. Usted tiene que ser abierto a los demás para poder contrastar su punto de vista. Yo creo que algo de lo que he aprendido en mi vida docente, bueno, y de consultoría también en estrategia, yo le digo a la gente, la soberbia y el exceso de confianza son pésimos consejeros en estrategia. Uno se las da de que todo lo sabe y ahí es donde se equivoca. ¿No? Uno tiene que entrar lo más humilde posible, lo más mente abierta posible para tener una lectura de la realidad lo más cercana. Y ahí, sobre ese ejercicio, poder tener ciertas mediciones de qué sí es y qué no es. Bueno, creo que ahí, y sí, yo creo que ahí es donde está la importancia del periodista. Yo le tengo pavor a la periodista que salió allá
en las sentencias de los montajes, que no les puedo decir quién es, pero no se los digo para curarme en salud. Ahí, ahí ya es preferible nada. Yo con los colegas, incluso hay colegas que a veces me preguntan, oiga, y yo hoy les digo, sí, para que no tenga como ese tipo de margen. Sin embargo, la mayoría de las veces la persona procura ser bastante seria, porque además es su reputación, ¿no? Entonces uno, ¿qué vende de un periodista? Pues su credibilidad, y si se la pasa diciendo mentiras, pues adiós credibilidad. Le terminarán pagando, es como un sicario cibernético, a ver a quién le altera la imagen y ese tipo de cosas. Marel, mi querida, tengo aquí una amiga a la que quiero mucho. Tiene un corazón tan grande que yo creo que la supera a ella misma. ¿Cómo hacer alfabetización digital? Claro, Marelvi. Ahí es donde toca con las personas mayores, toca decirles, no, eso no es, duden mucho. Si uno le toca con los colegas, hace unos días me tocó con una colega decirle, mira, te pido el favor de que dejes de mandarme esos corazoncitos y esos muñequitos de esquela. Y uno dice, yo no sé cómo a estas edades y a estas alturas entre colegas mandan esquelitas y eso, pues sinceramente eso por WhatsApp anda uno muy ocupado para eso. Pero sí toca ir educando a la gente en lo que es la información, incluso para mirar noticieros. Yo se los digo sinceramente, en mi casa cero noticieros hace unos 5 años por lo menos. Y más que todo lo que hago es estar muy datado de sitios de noticias de internet. Marco incluso sitios o cuentas con las que voy ponchando que genere información falsa y los pongo ahí como en cuarentena, como que no son muy hábiles para generar información de calidad. Marelvi, un saludo, eres un sol. Además vive en Cartagena, que es una berraquera. De Felipe, ¿cómo hacer para identificar una fake news de forma efectiva? Bueno, yo les digo, primero hay unos elementos ya de suspicacia. El tipo, la fuente, ¿qué fuente es? El Coquito News. El Coquito News está como raro. Y lo que les digo, ya uno va poniendo qué sitios sí son confiables y qué sitios no, quiénes comparten. Yo miro hasta los patrocinadores. Por ejemplo, acá hay uno muy curioso. Buenas partes de esos sitios de información falsa que les mostré en el cuadro, los fundó una misma persona. Y ese señor es el papá de un candidato a la alcaldía de Bogotá del año pasado. Entonces, imagínense, uno decía, ese candidato viene con toda un arma en información falsa, y así fue. Sí, comparar datos con colegas. Yo cuando posteo algo, lo comparto, generalmente dudo. Bueno, hubo una que me tramó, menos mal pregunté, un video de Putin hablando del COVID, pero impresionante. Y nada, era increíble lo que el tipo decía, entonces lo comenté, ¿esto qué? Y sí, una colega me dijo, no, Jorge, le alteraron la transcripción, lo que él realmente está diciendo es otra cosa, pero en los subtítulos, nada, estaban completamente erróneos. Entonces, cúrense, como que tampoco sean tan confiados en que como que lee mis deseos y lo comparto, no. Y también tengo amigos también que afortunadamente cuando cometo errores, hay un loco que se llama Rafael Esteban Álvarez, que por ahí una vez que otra me pone y claro, tiene uno que estar muy atento con esa información. Así nada con la conferencia de hoy, realmente muy buena, sobre todo aterrizar la realidad histórica. Muchísimas gracias, Diana. Clases se pudo dictar hace un ilustro nuevamente. Marelvi, gracias a todos, un abrazo. Listo, creo que ahí ya, tú dirás. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, hacer una pregunta? Tenemos unos 5 minuticos más, 10 minuticos, sí. Métanse a la entrevista que voy a hacer mañana, está muy heavy, de cómo están dañando los archivos del conflicto armado para, pues obviamente, miren, si usted empieza a borrar la información del conflicto, hace que no haya conflicto, después que no haya delitos, y después cuando no hay delitos, pues no hay víctimas, chao, y ahí ya cambia todo el sentido histórico. Bueno, las personas que no se hayan inscrito a través de la plataforma Pigua y quieran recibir esta información, quieran recibir el video, Jorge, ¿me envías la presentación para compartirla, por favor? No, es que estoy escribiendo un libro, entonces ahí la voy a ir complementando, pero es mi chiveas. Ah, ok, bueno, entonces nos quedamos con la... Qué pena interrumpirla, ya que lo menciona, yo en mi caso personal me quedé esperando las diapositivas de la semana pasada.
Yo no fui. No, no, obviamente no, profe. No me las ha enviado Andrés, hola, no me las ha enviado Sebastián. Ay, razón. Sí, Mañana pues, tengo, muy no raro. me han escrito 2 veces, mañana tengo una reunión con él virtual, pues ahí lo voy a Sí, coger para que me la envíe. sí, sí, Entonces, porque yo estaba full súper pendiente de eso. sí, yo te envié las 8 anteriores o las 7 Eso. anteriores, te las envié. Entonces, bueno, quienes no se hayan inscrito a través de la plataforma Pigua, aquí les dejo mi email, que es maestríaencomunicación@usc.edu.co. El video se lo podemos compartir, ¿cierto, Jorge? Sí, Pero entonces por favor, yo les, Bien, pues. eso. bueno, entonces yo les envío el video para que sobre ese documento, pues cada quien lo trabaje. Y seguimos, recuerden, todos los miércoles tenemos programación hasta julio, esperando a ver qué nos dicen, qué sucede. Pero de aquí hasta julio, todos los miércoles de 4:30 a 6 de la tarde tenemos estos encuentros y vamos a tener unos talleres muy chéveres sobre interpretación de datos, digitalización de datos que se los estaré haciendo llegar. Igual los estamos publicando en las redes sociales de la Universidad Santiago de Cali y de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la facultad, y en mis redes, pues, Luz Ángela García Mol. Ahí yo pongo toda la información. Jorge, pues de nuevo mil y mil gracias. Seguimos en contacto y bueno, esta será la primera de muchos encuentros virtuales y por supuesto que presenciales. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación, a Paulita Mayor que nos hizo el contacto muy amable, a todos ustedes que sobrevivieron al proceso de inscripción. Muy gentiles. Yo personal nunca he tenido problema en eso, pero bueno. Pues yo ya estaba a punto de llenar la casilla de mi RH. ¿Qué código tiene el teléfono? Hasta el epitafio lo Bueno, están pues. viendo. Entonces, bueno, mil y mil gracias y seguimos en contacto. Gracias por apoyarnos. Esto es Comunicación y Más, el coloquio permanente de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Santiago de Cali. Seguimos en línea, cualquier información que quieran, si tienen un tema de interés que quieran compartir a través de este espacio, me escriben, maestríaencomunicación@usc.edu.co y lo logramos. ¿Listo? Ah, perdóname que están preguntando. Los lugares de fake news y los libros. Se llama Fake News y Guerras de Cuarta Generación. Es Facebook, Fake News y Guerras de Cuarta Generación. Y los libros se llama Libros Comunicación Organizacional. Libros Comunicación Organizacional. En Facebook. En Facebook. ¿Listo? Y apareces tú como Jorge Aguilera, PhD, Comunicación Estratégica. Entonces ahí encuentran y ahí están todas las grabaciones de las conferencias que Jorge ha dado todos estos días y mañana la conferencia de él es un Facebook Live. ¿Listo? Bueno, encantada, mil y mil gracias. Gracias. Y feliz tarde. Nos vemos. Los envío. Bogotá está muy fría. Chao. Chao.